Perfecto. Vamos a iniciar entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te Vale. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como Como era en un era en el principio, ahora y principio, ahora y siempre, por siempre, los por los siglos de siglos de los los siglos. siglos. Amén. Ave María Purísima, sin Es pecado concebida. pecado En concebida. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, Amén. habíamos visto ya cómo San Teófilo de Antioquía, este gran padre de la iglesia, se toma muy en serio la cuestión pagana y empieza a debatir con ellos a partir, digamos, de sus propias fuentes, ¿no? Dijimos cómo con Teófilo de Antioquía se da esta especie de contraste entre lo que el mundo pagano sostiene y lo que el mundo cristiano ofrece, ¿no? Y con ello, Teófilo de Antioquía da avances importantes, sobre todo al reconocer que el cristianismo proviene de una revelación que incluso históricamente tiene un fundamento. O sea, lo que está diciendo Teófilo de Antioquía es muy claro. Lo que el cristianismo nos ofrece es algo genuino y real, no es una invención. En cambio, lo que los griegos ofrecen sí es una invención, aun cuando haya elementos importantes. Al final, no se logra sostener y mucho menos es algo que se debiera mantener, ya que termina siendo por completo irrelevante. Por ejemplo, sabemos que los griegos pues eran muy dados, ¿no? A la especulación, la filosofía, la escritura y bueno, a la elaboración de textos. Y Teófilo lo que le dice, en este caso, Autólico, es que los escritores suelen, ¿no?, hacer sus obras muchas veces motivados por la vanagloria, es decir, que están buscando fama, ¿no? O están buscando reconocimiento o incluso están buscando la inmortalidad, ¿no? Por medio de ser recordados a través de las generaciones y que hablan sobre dioses, guerras, cronologías. Otros incluso hablan de mitologías inútiles y que en definitiva, pues sus esfuerzos son vanos. Con ello, también Teófilo de Antioquía dejará en claro que lo importante de un texto, o incluso más aún, la labor de un escritor, no es alcanzar cierta notoriedad, tampoco mostrar, digamos, un ingenio, ¿no?, desarrollado que logre cautivar por medio de su escritura. O sea, el único compromiso para la elaboración de un texto es la verdad, pero no puede ser una verdad, digamos, hecha según las medidas del propio pensamiento. Por eso incluso dice eh, San Teófilo de Antioquía que un verdadero escritor tiene que haber sido por lo menos testigo ocular de los acontecimientos que está narrado, o bien tuvo que haber sido informado con exactitud por aquellos que sí los vieron. O sea, con ello ya vemos cómo para San Teófilo de Antioquía, ¿no?, los evangelios sí tienen un peso importante en cuanto a aquellos que los escribieron fueron testigos de lo escrito. No estamos hablando en este caso de los apóstoles del Señor, o por lo menos fueron informados de manera fidedigna por testigos directos, cosa que en el caso, por ejemplo, de los escritos griegos y en general paganos, dice San Teófilo de Antioquía, no ocurre. Por ejemplo, dice Teófilo, ¿qué le aprovechó a Homero haber escrito sobre la guerra de Troya y haber engañado a muchos otros? ¿O cuál fue el provecho de Siodo al llevar a cabo su catálogo de los dioses en la teogonía? ¿Y qué me van a decir de los 365 dioses de Orfeo, a los que al fin de su vida rechaza al decir en sus testamentos que existe un solo Dios? Es decir, lo que se está preguntando Teófilo es, al final, ¿no?, ¿qué provecho tuvo
haber elaborado estos textos. ¿Cuál es, pues, no? De fondo, el beneficio. Y lo más importante, ¿qué cosa verdadera han dicho? ¿Cuál es la verdad que ahí, en efecto, está contenida? Dice Teófilo. ¿Qué le aprovecharon sus tragedias a Eurípides, a Sófocles y a los demás compositores de tragedias? O las comedias de Menandro, Aristófanes y los demás cómicos. ¿Qué le aprovechó a Heródoto y Tucídides sus respectivas historias? ¿Qué a Pitágoras sus templos y las famosas columnas de Hércules? ¿De qué le aprovechó a Diógenes la filosofía cínica? ¿O qué a Epicuro su doctrina de que no hay providencia? ¿O qué a Empédocles eh, al haber enseñado el ateísmo? ¿O incluso qué a Sócrates por jurar por el perro, por el ganso, por el plátano y por el fulminado Asclepio y los demás demonios que invocaba? Esto, claro, nos puede sonar por una parte un tanto radical, ¿no? Porque de entrada consideraríamos que todo esto es prácticamente inútil, que es una invención. No obstante, sí hay que hacer un pequeño matiz y reconocer que todos estos autores, si bien es cierto, ¿no? Como dice Teófilo de Antioquía, no parten pues de una revelación, sí hay elementos que en efecto se podrían aprovechar y que podríamos reconocer incluso como importantes. Por ejemplo, los trágicos, ¿no? Los trágicos o las tragedias de los griegos son muy fuertes, pero también me parece que tienen un fondo que no podemos menospreciar, y es el hecho de que si en este mundo lo que impera, por ejemplo, es la injusticia, o más aún, que si lo único relevante es el destino, un destino que ni los dioses pueden cambiar, pues entonces la vida humana no tiene mucho propósito, ¿no? Ya que hagas lo que hagas, el destino está trazado. Es decir, me parece que es un grito, ¿no? Que busca romper con ese peso insoportable de un destino ya fijado. Un destino, repito, una moira, como se dice en griego, una moira, un destino tan fuerte que ni siquiera los propios dioses pueden intervenir. Por eso alguien como Hans Urs von Balthasar, ¿no? Este teólogo favorito de San Juan Pablo II, hace un estudio de los trágicos y termina diciendo algo importante. Dice, bueno, al final los trágicos es un grito de salvación dirigido al cielo. O sea, es tanto como, ¿no? Un grito que solicita que haya algo más potente, más fuerte, más divino que un destino insuperable, ¿no? Y ahí creo que tiene razón. Por supuesto que en el caso de Teófilo de Antioquía, pues uno de los propósitos es la polémica y también ciertamente el contraste, ¿no? Pero, hola Marcela, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, qué bueno que estés por aquí, ¿no? Sí, Entonces gracias. decía con San Teófilo de Antioquía que a veces estos juicios pueden parecer muy fuertes, pero algo es un hecho. O sea, lo que, de lo que Teófilo de Antioquía está convencido es que al final la revelación y por ende el cristianismo sí tiene un fundamento real basado en hechos históricos, cosa que los planteamientos griegos no. Este es, digamos, ¿no? Lo importante, es decir, al final, y aquí sí me parece que Teófilo de Antioquía tiene razón, toda la literatura griega, es decir, la filosofía, la tragedia, la comedia, la poesía, la mitología, al final termina siendo algo inútil. ¿Por qué? Porque no es una vía que en efecto nos conduzca a la salvación, que es al final lo que cuenta, ¿no? Eso es, digamos, lo que a Teófilo de Antioquía le interesa destacar. Es más, dirá Teófilo de Antioquía que todos estos que ha mencionado, incluido el propio Platón, ¿no? Ni siquiera conocieron ellos mismos lo verdadero, ni exhortaron a otros hacia la verdad. Ahí está la clave.
Es decir, no solo se trata de que los textos que se escriben sean conforme a la verdad y la verdad entendida no como una elaboración intelectualmente humana, sino como una revelación dada, ¿no? Concedida. No solo que ellos no hayan alcanzado la verdad, sino que ni siquiera exhortaron a los demás hacia ese empeño, ¿no? Incluso puede darse como un desvío. Y es verdad, por ejemplo, todavía suele ocurrir que una persona que tiene pues una formación más o menos deficiente y empieza a estudiar filosofía, colapsa, ¿no? O sea, entra en crisis, incluso coquetea con el ateísmo o se vuelve más o menos agnóstico y al final termina como confundido, ¿no? Y lo que es peor, dice San Teófilo de Antioquía, ya ni siquiera esto es lo importante, sino el hecho de que no solo se refutaron entre ellos, sino que algunos incluso invalidaron, ¿no? Doctrinas propias, de tal forma que su honor, es decir, su reputación, pues acabó por los suelos. Ujú. ¿Por qué? Porque ni siquiera entre ellos había un acuerdo. ¿Esto qué nos recuerda? Acuérdense, o recuerden más bien, que los primeros padres de la iglesia insistieron mucho desde Clemente de Roma en la unidad. Es decir, en el hecho de que nosotros no partimos de desacuerdos interminables, sino de un fundamento que nos unifica y que nos permite mantener juntos a través precisamente de ese recorrido, ¿no? Incluso por eso, para Teófilo de Antioquía, el hecho de que un filósofo dijera algo, un griego, y después otro, ¿no? Lo refutara, y luego otro refutara a los dos, y que no hubiera un acuerdo común y permanente entre ellos, era muestra clara de que ahí no hay verdad, porque la verdad no enfrenta, la verdad reúne, ¿no? O sea, podemos decir que en el caso de Teófilo de Antioquía, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales para expresar la realidad contundente del cristianismo es una permanencia de unidad inquebrantable. Por ejemplo, en los evangelios lo que hay es complementación, estamos de acuerdo, y hay enfoques particulares que nos permiten enriquecer el mensaje que se nos está transmitiendo. Pero no vemos, por ejemplo, a un Juan discutiendo con Mateo, diciendo, a ver, Mateo dijo esto, pero se equivocó, no fue así, fue esto, o lo que quiso decir. No, lo que vemos es complementación. En cambio, lo que ve Teófilo de Antioquía es que en general, en el planteamiento griego, no impera una concordia, sino una discordia e incluso una incoherencia. Por ejemplo, dice algo que para nosotros tiene que ser fundamental. Dice Teófilo de Antioquía, muchos, si en un primer momento hablaron de dioses, después están enseñando el ateísmo. Nosotros no andamos cambiando las versiones, ni andamos, digamos, promoviendo, ¿no? Narrativas distintas. Al contrario, lo que buscamos es permanecer fiel a la verdad revelada que se nos ha concedido, no a las modificaciones. O sea, nosotros no estamos cambiando de posturas. Por ejemplo, imagínense que durante 1000 años o menos, ¿no? 500, afirmamos que Dios es uno y trino y ahora dijéramos que es uno y cuaternario, por ejemplo, ¿no? O quíntuple, ¿no? O sea, nos tratamos de mantener fieles a lo que ha sido, en este caso, revelado. Dice, algunos hablaron del origen del mundo y después terminaron diciendo que todo era por azar. Y si primero hablaron
de un orden providencial, o sea, de un sentido en el mundo, después dijeron que, bueno, el mundo no tiene providencia. O sea, lo que destaca Teófilo de Antioquía es que en el mundo griego hay inconsistencia y que por eso resulta demasiado sencillo pasarse de una doctrina a otra, ¿no? O cambiar las preferencias según nuestras propias disposiciones. No hay, pues, eh, fortaleza misma en la postura que se asume. Ahora dice Teófilo, ¿qué más podemos añadir? ¿Acaso cuando intentaron escribir sobre la santidad, no terminaron enseñando a practicar la impureza, la fornicación y el adulterio? E incluso no introdujeron impudicias realmente abominables. Ahora, Teófilo de Antioquía sabe de lo que está hablando. Recuerden que él conocía, ¿no? Ese mundo pagano. Y para que eso quede claro y se vea que no son inventos, dice, ¿o acaso tú no conoces esas proezas, esos hechos destacados que cantan, por ejemplo, los poetas? ¿De qué hablan? O sea, eso es también, ¿no? En lo que insiste Teófilo. ¿Por qué? Porque recuerden que los poetas, comenzando por Homero y los demás, constituían la base fundamental de la formación griega, o sea, eran, digamos, sus guías, ¿no? No solo intelectuales, o sea, no solo guías en términos teóricos, también guías en términos prácticos. O sea, si se consideraba a un poeta inspirado, pues es porque tenía una autoridad por demás incuestionable. Entonces, lo que dijera el poeta era importante, ¿no? Entonces, lo que también menciona Teófilo de Antioquía es que no entiende por qué si nosotros decimos tener prudencia, ¿por qué soportamos incluso con tanto agrado tantas tonterías? O sea, ¿cómo puede tomarse en serio lo que en este caso están planteando? Por ejemplo, dice, si realmente hubiera prudencia, la gente no se dejaría influenciar por los discursos vacíos de hombres ignorantes y tampoco se dejaría persuadir por rumores llenos de prejuicios cuando bocas ateas falsamente nos calumnian. ¿Mm? Y aquí hay algo que entonces vemos ha sido, digamos, algo constante y permanente, la difamación del cristiano. Y lo que ensalza o lo que destaca en este caso Teófilo de Antioquía es que esta difamación ni siquiera es algo serio, porque ellos no tienen, digamos, una postura firme en la cual basarse. Dice, nosotros en efecto somos religiosos y por eso nos llamamos cristianos. Dice, fíjense, fíjense ya lo que se decía desde ¿en qué fecha estamos? ¿Alguien se acuerda o ya se les olvidó? 180, ¿no? 180, 215, es decir, en el paso ¿Siglo finales del segundo? ¿Siglo siglo segundo? segundo e inicios del siglo tercero, pero es, digamos, hacia finales del siglo segundo. Fíjense ya lo que se decía de los cristianos. Dice, ¿o qué andan diciendo de nosotros? No dicen que tenemos a nuestras mujeres como propiedad común a todos. Dicen que nos unimos promiscuamente. Es más, que tenemos uniones carnales con nuestras propias hermanas. Y lo más ateo y salvaje de todo, que nos alimentamos con carne humana. Esas eran tres, ¿no? Difamaciones bien frecuentes. La más fuerte de todas es que se afirmaba que los cristianos, ¿no? Se alimentaban de carne humana, que eran algo así o que éramos algo así como caníbales, que se fomentaba y se promovía el incesto, particularmente con las hermanas, y que las mujeres eran una propiedad común de todos. Esas eran las afirmaciones. Dice, incluso se atreven a decir que nuestra palabra, es decir,
nuestra doctrina, nuestra enseñanza ha sido anunciada recientemente y dicen que lo que decimos es locura. Eso, digamos, forma parte del descrédito propagado en torno al cristianismo. Dice Teófilo, ahora bien, tú que has leído tanto y que presumes de ser conocedor del mundo griego, ¿qué te parece lo que se dice en los libros de Zenón, de Diógenes, de Cleantes, o sea, filósofos griegos, que enseñan la antropofagia? Es decir, y sí, aparecía en sus libros, que los padres sean cocinados por sus propios hijos y después se los coman. Y que si alguno se niega a comer o rechaza alguna parte de esta abominable comida, pues que entonces también se lo coman. Y no era, digamos, algo hipotético, se daba como una instrucción. Dice, ok, ¿no te acuerdas de esa expresión tan atea de Diógenes el Cínico, que enseña que los hijos deben llevar a sus propios padres para ser sacrificados y después comérselos? Eso estaba escrito, o sea, no formaba parte, digamos, de un conocimiento oculto, secreto. O sea, estaba presente en los escritos, digamos, de sus autores más destacados. Y le dice Teófilo de Antioquía, ¿o quieres que te recuerde más? ¿No narra el historiador Heródoto cómo Cambises degolló a los hijos de Harpago y cocidos los sirvió a su padre para que éste se los comiera? Y eran narraciones. De ahí ya podemos entender hacia dónde va Teófilo de Antioquía. Lo que les dice a los griegos es, ¿qué les están enseñando? ¿Esos son sus modelos? ¿Qué pasó, Paula? Profesor, yo, bueno, no sé, tengo que transportarme, por así decirlo, a lo mejor a esa época para poderlo entender mejor. Entonces, en ese tiempo, o sea, por ejemplo, con lo que conocía San Teófilo, y, o sea, el cristianismo era como una nueva religión, o sea, algo que definitivamente no se conocía, no había ninguna otra religión que hablara acerca o se hicieran cosas parecidas, aunque sea en, no sé, en gotitas. Es, por ejemplo, si ahora hay tantas sectas, ¿no? Y muchas tienen a lo mejor hasta revueltas todas las historias de todas las religiones y todo. Entonces, a lo mejor ahora una religión nueva no sería novedosa, o sea, no sería, sería algo así como, sí, ya tienes de esto, tienes de aquello, tienes del otro, o sea, el cristianismo no era así, o sea, no, era algo completamente nuevo porque, por ejemplo, aquí también ya me viene la pregunta es, eh, en el caso, por ejemplo, del cordero, ¿no? El sacrificio del cordero, ¿solamente lo hacían los judíos, no lo hacía ningún otro pueblo? No, no, porque acuérdate que la Pascua o la comida del Cordero no era una tradición humana, era una indicación dada por Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. No había otros pueblos que compartieran este tipo, digamos, de actos muy puntuales que les habían sido, ¿no?, revelados e indicados. Eso es lo que hacía la diferencia, ¿no? Lo Entonces vemos en los podría, salmos. Ujú. por eso podría ser un escándalo, entonces para ese tiempo, ¿no? Pero para todo tiempo, ¿no? O sea, es un escándalo Bueno, sí, finalmente sí, sí. para este mundo. Porque al final, ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Cuál era de fondo el propósito de la ley? Que fuera un pueblo distinguido entre las naciones, es decir, un pueblo por completo diferente a los usos y costumbres de este mundo. Esa era la ley. El ejemplo más claro, ¿no? Que una vez comentamos, ojo por ojo, diente por diente. Y muchos, tontamente, dicen que esto era una invitación abierta a la venganza. Mentira. Era una pedagogía que exigía una reforma profunda de la propia existencia. ¿Por qué?
porque en esos momentos la venganza siempre era desproporcionada. Es decir, vamos a pensar que si yo ofendía o le robaba o perjudicaba en algo a Edgardo, antiguamente Edgardo tomaba represalias contra mí de forma desmedida. Es decir, vamos a pensar que yo le robé una vaca. Edgardo acababa con mi rebaño y, de ser posible, con toda mi familia. Eso era lo usual. Esa era, si lo quieren ver así, la regla. Cuando en la ley aparece ojo por ojo, diente por diente, y nos suena muy fácil, ¿no? Involucra un esfuerzo inmenso de contención, refrenar el impulso desmedido que provoca el enojo y romper contra esta costumbre ya aceptada. O sea, en pocas palabras, en esos momentos, vamos a decirlo así, cuando Dios dice ojo por ojo, diente por diente, llevarlo a cabo, o sea, cumplir la ley, implicaba una transformación profunda del corazón. No era poca cosa, ¿eh? Es como si alguien te da un golpe y tú solo le das uno. Requiere, ¿no?, mucha contención y mucha fortaleza interior. O sea, creo que este ejemplo, ¿no?, nos indica por qué el pueblo está llamado a mantener una distinción, no solo por su creencia, sino por su propio testimonio de vida en el más amplio sentido. Entonces, lo que está diciendo Teófilo de Antioquía es muy concreto. ¿Cómo nos acusan de estas cosas si no tenemos un texto que así nos lo indique? Ustedes sí, y no tienen uno, tienen muchos. Dice, ¿qué tipo de enseñanzas son estas? Que se escriben, se transcriben y además se les enseñan, ¿no?, de manera constante y permanente. Dice, ¿no es más bien ustedes los que están llenos de impiedad? Elizabeth, ¿quieres comentar algo? Sí, profesor, quiero preguntar precisamente en qué se basaban ellos, qué razón tenían para difamar así del cristianismo, por ejemplo, en el asunto del canibalismo, en qué se basaban para hablar de esa manera. En mentiras. Mm. Eran puras mentiras. Era, ¿no?, una estrategia de descrédito basado en mentiras, en prejuicios, para poner en contra a la gente de estos cristianos. Mala interpretación de la Eucaristía, pero sobre todo, ciertamente eran rumores. Sabemos que el rumor es muy eficaz, ¿no?, para generar discordia, ¿no?, y sembrar enemistad con respecto al cristiano, moverse ciertamente por descrédito. Entonces, lo que añade Teófilo de Antioquía es, no es eso impiedad, y más aún, ¿qué tipo de inteligencia se encuentra ahí? Dice, porque ustedes, le dice a los griegos Teófilo de Antioquía, ustedes no solo han escrito tonterías, las han propagado. Recuerden que en la antigüedad el marco cultural era el marco griego, incluso el marco grecorromano. Ahora, decimos que son las culturas clásicas y lo han escuchado. O sea, hemos escuchado hasta el cansancio que Grecia y Roma son la cuna de la civilización, que son las culturas clásicas, las culturas modélicas. Los padres de la iglesia van a decir, mienten. ¿Qué de modélico tiene sus teorías, sus prácticas, sus costumbres? Por ejemplo, Roma. En Roma había una costumbre bien usual, que era que si yo tenía una niña, una mujer, implicaba gasto. ¿No? Entonces yo tenía todo el derecho a abandonarla en una calle conocida por todos a su suerte. Viva, iba y la dejaba. Y había muchos otros, hombres y mujeres, que rescataban, ¿no?, a estas niñas, también a veces niños, cuando ya era mucha la descendencia y ya no se quería tener mayor compromiso, y desde muy temprana edad las introducían de lleno en el mundo de la prostitución.
Y lo grave no era eso, lo verdaderamente grave es que después sus propios papás o incluso sus mamás iban y se acostaban con esas hijas que nunca habían conocido. Y nadie lo cuestionaba, o sea, se daba, ¿no? Por algo hecho, incuestionable, que formaba parte, por así decirlo, de su modus vivendi. Y muchos padres de la iglesia lo denunciaron y lo denunciaron abiertamente. Dijeron, ustedes lo hacen y lo saben. O sea, no es tampoco, vamos a decirlo así, un secreto a voces. En el caso del canibalismo, ellos sí eran caníbales. Había rituales esotéricos donde se mataba especialmente a un no nacido. Se sacaba del vientre a un bebé o a un feto, se le ponía en un mortero, se le machacaba, se le ponía a veces un vino o miel y especias, y los que participaban de esos rituales metían el dedo y lo comían. Eso sí lo hacían. Y unos padres de la iglesia dijeron, ¿o qué, de verdad no saben estos rituales que practican? ¿Cómo nos dicen a nosotros, además, que hacemos algo que no es verdad? ¿Por qué no se fijan primero en lo que ustedes, en todo caso, sí llevan a cabo? Eso era conocido, que de hecho es tenebroso, y eso es algo que destacó Fabrice Ayash, ¿no? Por esta cultura neopagana donde muchas de las cremas antienvejecimiento o rejuvenecedoras están hechas a base de células madre. Y muchas de estas células madre provienen precisamente de los residuos acumulados y adquiridos por vía del aborto. Por eso era tan importante que se legalizara, para que hubiera más materia prima. Lo que decía Fabrice Ayash, en la antigüedad metían el dedo a un mortero, hoy metemos el dedo en una crema, pero el ritual es el mismo, no cambió. Eso es lo pagano, o sea, no digamos el hecho de no creer, sino todo lo que implica en el modus vivendi. ¿Qué pasó, Paola? Es que se me hizo muy interesante lo que acaba de decir, profesor, pero es principalmente para las mujeres del grupo o para las que conozcan otras mujeres, porque es muy cierto lo que usted dice sobre lo de los bebés, por lo del aborto. Una marca de belleza que se llama Clinic, ellos utilizan bebés abortados para sus cremas. De hecho, es que eso lo denunció el dueño de Editorial Trillas en México. Y Clinic no lo desmintió. O sea, de hecho, dijeron que, pues, o sea, dieron a entender que, pues, la ciencia avanzaba, ¿no? Y que, pues, ellos no tenían, o sea, mientras ellos legalmente no tuvieran problemas, pues, iban a seguir. Entonces, eso más bien es como para recomendación, porque como nosotras nos gusta, eso, y de hecho yo, que muchos años me dediqué al maquillaje, era una marca con la que yo nunca trabajé, por lo mismo. Hay otras marcas, pero en ese momento no me acuerdo, pero en México al menos sí Clinic es una de ellas. Entonces, nada más para consejo de las que nos gusta embellecernos o si conocen a sus hijas, sobrinas o lo que sea, pues que no trabajen con esas marcas, que no usen esa marca principalmente, porque trabaja principalmente con eso, los bebés abortados. Y gracias. Y luego, el material está dado porque como está, es legalmente, ¿no? Permitido, pues no se está cometiendo ningún tipo de delito. O sea, literal, digamos, legalmente, jurídicamente, no hay delito. Está encubierto, está protegido, digamos, bajo el amparo de las leyes. Pero esos son tipos de prácticas que se mantienen. Entonces, lo que dice Teófilo de Antioquía es que al final el mundo griego, a pesar de que tenga cosas muy buenas, también es un mundo fuertemente marcado por impiedades de todo tipo y especialmente por lo que Teófilo de Antioquía llama acciones impúdicas. Y dice Teófilo de Antioquía, ¿o acaso también tenemos que hablar de esas acciones impúdicas donde todos están de acuerdo y donde incluso los filósofos se extraviaron? Y menciona una de sus autoridades más deslumbrantes, Platón. Dice, a ver, ¿qué dice Platón en su libro de la República? Él dice expresamente, ¿no?, que las mujeres sí tienen que ser propiedad común de todos.
¿Y de quién va a utilizar el modelo? ¿O en quién va a justificar este planteamiento? En el hijo de Zeus, es decir, en sus propias deidades, quien fue legislador de los cretenses. Así pues, utilizando como pretexto la autoridad mitológica de Zeus y por ende de su hijo, sostiene que el legislador debe implementar la misma práctica, de tal manera que los nacimientos así establecidos sean numerosos. O sea, como una acción finalmente, ¿no? Política que quedaría justificada y que incluso si alguien presenta algún tipo de desasosiego o desconcierto, pues sea consolado mediante estas mismas acciones. Eso es algo que formaba parte de ese mundo. O pregunta, y dice, ¿por qué motivo Epicuro, otro filósofo griego, o los estoicos proponen las ideas de las uniones de hermanos, entre hermanos, incluso de pederastia? Y que con estas enseñanzas, ¿no? Llenan bibliotecas. ¿Para qué? Para que desde niños se les inculque en la unión ilegítima. O sea, en pocas palabras, en las acciones impúdicas. Y empieza a dar un buen de testimonios. Entonces dice, claro, no basta con decir que es un filósofo y poeta. Hay que poner atención a lo que está diciendo y examinar críticamente todo lo dicho por los filósofos y demás poetas. O sea, no se puede ser ciertamente ingenuo. Dice, ¿o qué de Zeus, su deidad principal? ¿Acaso sus poetas no cantan con versos melodiosos todo tipo de acciones indecentes? Porque si algo tenía ese Zeus, era eso, indecencia. Hoy diríamos, era un violador, era un acosador, era un asesino, un pederasta, o sea, era de lo peor. Y esa era su deidad. Eso es lo que dice, ¿no? Teófilo de Antioquía, es, si eso hacen sus dioses, ¿qué vamos a esperar de ustedes? Y está, como dice Teófilo de Antioquía, esto está expresado en su literatura. O sea, ni siquiera es cuestión de un invento, o sea, forma parte de su mundo. Dice, nosotros también confesamos a Dios, pero confesamos que es uno y confesamos que es el creador y hacedor y artífice de todo este mundo. Y se acuerdan que Teófilo de Antioquía es el primero que dijo que Dios hizo todo, ¿no? A partir de la nada. O sea, desde la nada. O sea, a partir de su propia voluntad. Eso significa, no requirió una materia preexistente, no requirió ayuda de nada ni de nadie. Todo lo hizo por sí mismo y a partir de sí mismo. O sea, la creación entera es obra de su voluntad. Dice, y nosotros además sabemos que todo se gobierna por providencia. O sea, que no hay un destino ciego que imponga, ¿no? Digamos, una condena irremediable. Hay una providencia, o sea, en el mundo hay una sabiduría mayor que supera y por mucho el simple acontecer de los hechos. Dice, y sabemos que esta providencia divina, esta benevolencia, no es compartida por nadie. Solo Él la lleva a cabo. Y nosotros también como cristianos hemos aprendido una ley santa, que es santa no por su aplicación, no por sus representantes, sino por su origen, porque es una ley que en definitiva ha venido de lo alto. O sea, es una ley que el mundo no conoce y que tampoco podría conocer. Es una ley que no se ocupa precisamente, ¿no? De lo humanamente
más importante, sino de lo divinamente más esencial. Por ejemplo, la justicia, la piedad y sobre todo la obra ininterrumpida del bien. O sea, lo que dice Teófilo es, a ver, a nosotros, ¿qué se nos ha enseñado? ¿Qué se nos ha dicho? ¿Qué en definitiva se nos ha transmitido? Y algo interesante es que en este último aspecto ya se refleja, ¿no?, un testimonio del credo primitivo de la comunidad cristiana a la que pertenecía Teófilo, porque dice nosotros, o sea, ya está hablando de una comunidad. Y este credo está constituido sobre todo por elementos muy puntuales. El primero, la unicidad de Dios, es decir, Dios solo es uno, no hay dioses. Dios solo es uno. Dos, es creador. Además, un creador que no requiere de elementos auxiliares, no necesita una materia preexistente, no necesita una ayuda externa, lo hace por sí mismo, que es la creación de la nada absoluta. Además, no es un Dios indiferente a lo creado, es un Dios que dirige la creación entera de acuerdo a su providencia. O sea, en pocas palabras, ¿no?, a su proximidad. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Y que esta ley divina, o esta ley que Dios nos concede, es una ley que en efecto ordena por completo el universo entero. O sea, es una ley que ordena tanto a la creación como al propio ser humano. ¿Se entiende? O sea, en este caso, Teófilo se va moviendo, por decirlo de alguna manera, por contraste. Y dice, y añade Teófilo, y si me preguntas, bueno, ¿y qué representante tenemos de esto que dices? Yo te respondo, Moisés, por ejemplo, este servidor de Dios. ¿Quién fue Moisés? Dice Teófilo. Pues un ministro de esta divina ley. Una ley que es para todo el mundo, pero en primer lugar para los hebreos. O sea, la ley dada a los hebreos es una ley de alcance universal, pero los primeros que son llamados a asumirla y encarnarla serán los hebreos, a los que también, dice Teófilo, ¿no?, llamamos judíos. A estos que al principio habían sido reducidos a esclavitud en Egipto y que después fueron rescatados por Dios mismo de esa condición. Ellos son, dice Teófilo de Antioquía, ellos son simiente de los hombres justos. Recuerden que hablar del justo, ¿no?, de la persona justa, hombre o mujer, es hablar del santo. O sea, y entendida la santidad no como una conducta irreprochable, sino como una entera fidelidad al Señor, incluso a pesar de mis propias fidelidades. Por ejemplo, ¿esto qué significa? Y a mí me parece muy hermoso. El santo, la santa, no es el que nunca peca, es aquel que no se deja desanimar por sus pecados y está decidido a seguir adelante con la ayuda, ¿no?, constante de Dios. Ese es un santo. Esa es una santa. Esa es la fidelidad. Claro, ¿no? 7 veces cae el justo y 7 lo vuelven a levantar. Y más aún, se deja levantar. Entonces, como dice San Teófilo de Antioquía, los hebreos son simientes. Y son simientes, además, de hombres justos y piadosos. Abraham, Isaac, Jacob. Partir de ellos, dice Teófilo,
Dios por medio de Moisés va a obrar maravillas y va a hacer milagros prodigiosos. Los libró, los sacó de la esclavitud y los va a conducir a lo largo del desierto. Dice, a ellos los va a establecer en la tierra de Canaán, que posteriormente será llamada Judea. Quienes le llaman Judea serán los romanos. Y les da la ley. O sea, ¿no? Los rescata, literalmente los retoma y les concede la ley para que puedan seguir adelante de manera recta. Dice, ahora, ¿qué sucedió? El pueblo decidió no obedecer a Dios, no asumir lo que Dios le había dado. Y Dios, ciertamente, porque es bueno y misericordioso, y no queriendo que perecieran, una vez que les dio la ley y no la asumieron, no se sujetaron a esta ley, ¿qué hizo? Les envió profetas. El profeta tenía una misión, invitar, ¿no? Exacto, todo a partir de la nada, exacto, hermana, ¿no? Y es el primero que lo dice, o sea, de lo que hoy llamamos la creación ex nihilo, ¿no? De la nada, a partir de sí mismo, o sea, no necesitó de nada, no necesitó de nadie. Entonces dice San Teófilo, Dios pone la simiente en Abraham, surge el pueblo, lo retoma, les da la ley y ok, no la cumplen. ¿Qué hace Dios? Les envía profetas y no profetas venidos de tierra extraña. Envía profetas sacados de entre sus propios hermanos. ¿Para qué? Para que les recordaran las cosas de la ley y para invitarlos de nuevo, ¿no? A la amistad con Dios. Es decir, al final, San Teófilo de Antioquía lo que menciona es que los profetas fueron enviados al pueblo de Israel para que el pueblo llegara al arrepentimiento y estuviera decidido a ya no pecar más. Ese era ciertamente el objetivo. Dice, por eso, ¿no? Va a decir el profeta Isaías, buscad al Señor y al encontrarle invocadle, y cuando se haya acercado a vosotros, que el impío abandone sus caminos y el varón inicuo sus consejos, y regrese hacia el Señor su Dios, y tendrá misericordia a él, porque largamente cancelará vuestros pecados. O sea, ¿qué son los profetas? Un llamado al regreso hacia Dios. Esos son los profetas. Dice, y otro profeta, Ezequiel, dice, si el inicuo se convierte de todas las iniquidades que hizo y guarda mis mandamientos y hace mis justificaciones, vivirá con vida y no morirá, y no habrá memoria de cuantas iniquidades hizo, sino que por la justicia vivirá. Porque no quiero la muerte del pecador, dice el Señor, sino que regrese de su mal camino y que viva. O sea que al final, ¿no? No se extravíen. Y dice Teófilo, ¿y qué hay de aquel Jeremías que dice, retornad al Señor vuestro Dios, como el vendimiador a su cesta, y recibiréis misericordia? O sea, está mostrando que en el mundo griego hay una enseñanza establecida hacia la perdición. En cambio, en el mundo cristiano hay una historia de salvación que es incluso históricamente dramática. ¿A qué me refiero con una historia, no? Algo históricamente dramático? Al hecho de que Dios hace algo y la humanidad no lo sigue, pero no por ello Dios desiste. Envía profetas, hace enmiendas y siempre, ¿no? Está haciéndonos dirigir, exacto, ¿no? Les fue muy mal por hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque el desvío va siendo cada vez mayor y por ende también cada vez, pues, más radical. Y al final el pueblo no entiende.
sea, el pueblo, digamos, en su conjunto, no entiende. Sigue empecinado, ¿no?, en apartarse y alejarse de Dios cada vez más y más y más, ¿no? Y ahora, dice Teófilo, si nosotros comprendemos este hecho, ¿no?, en el mundo cristiano hay una invitación permanente a la corrección, a la enmienda. O sea, Dios reconoce y acepta que somos pecadores. A Dios no le importa tanto el pecado. Lo que le importa es el arrepentimiento. O sea, dime, hermana. Estaba pensando que ya en estos tiempos que estamos viviendo pues de falta de fe, de pecado, de varias cosas, faltas a Dios, necesitamos así como que vuelvan esos profetas otra vez, porque pues, así como les iba mal a esos profetas, pero también estaban llenos de Dios, de la sabiduría de Dios. Yo pienso que es lo que nos hace falta, esa sabiduría para en este mundo, pues sí, de anunciar, como dice el Evangelio, el reino de Dios. Ya no tan fácil se puede anunciar con todo esto que está pasando en el mundo, como que se vuelve uno cobarde me estoy acordando creo fue hoy, ayer, que decía, ay de mí si no anuncio la palabra. Sí fue Pablo, no anuncio la palabra de Dios, ¿no? A los demás que lo necesitan, pero a veces es porque nos complica la vida y qué van a decir, o si yo lo digo, lo tengo que vivir. Y, y es algo complicado porque tienes que ser coherente con lo que hablas y con lo que dices. Y pues sí, sí cuesta mucho ser auténtico, servidor de Dios. Y Me claro, llamó la atención porque hoy me dijo una persona, eres una servidora de Dios. Y yo como que me quedé así, ¿de verdad soy servidora de Dios? Hace rato fuimos a una misa con el obispo porque cumplimos 10 años la diócesis y pues hablaba de esto también porque decía, ¿qué tanto estoy comunicando mi experiencia de Cristo a los demás? ¿O me quedo para mí nada más? ¿O porque eso me va a implicar ser diferente, ser coherente y ser más, confiar más, dar más, darle a Dios todo lo que te pide? Y eso es lo que cuesta en este tiempo. claro, pero aquí Siempre, estamos como nuevos profetas. sí, Ese es el llamado. Yo creo que a veces nuestra equivocación primaria está en lo siguiente. Enfatizamos el pecado, ¿no?, y volvemos excesivo el reproche. Y lo que se nos ha olvidado es justo esta insistencia en la enmienda, en la corrección. O sea, lo que tenemos que anunciar en definitiva es el amor incansable de Dios a través de todos los tiempos. El pecado ya lo sabemos, el pecado ya lo conocemos. Lo que no conocemos es ese amor indoblegable que va literalmente detrás de cada uno de nosotros. Eso es de lo que no hablamos. Y por eso la evangelización cojea. Cojea porque no parte, exacto, ¿no? Nuestro bautismo y nos lo dice, ¿no? ¿A qué estamos llamados a anunciar? O sea, hoy pensamos que el profeta es el experto en calamidades, es el visionario de catástrofes. No, no es cierto. El verdadero profeta es aquel que no se cansa de decir que Dios nos ama. Ese es el profeta. Que no se intimida ante el incremento del pecado. Porque el profeta está sostenido por esta benevolencia divina. Y en eso, dice Teófilo, es donde encontramos la continuidad entre los profetas y los evangelios. El evangelio es un llamado a la conversión. ¿Cómo empezó Jesús
su predicación. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que dijo? No dijo Jesús, conviértanse, convertíos, ¿no? El reino de Dios está cerca. La primera palabra pública que dice Jesús es convertíos, es conversión. Y hay una continuidad, digamos, dentro de esta obra salvífica. Entonces dice Teófilo, ¿esto qué nos revela? Que los profetas y los evangelios han hablado con un único espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu de la verdad. Hay continuidad. O sea, fíjense, para Teófilo de Antioquía, la continuidad fundamental entre Israel y el cristianismo es la continuidad que procede de un mismo espíritu. Esa es su continuidad. Porque de diversos modos el Señor nos sigue invitando a la conversión, al abandono de todo aquello que nos extravía para poder recibir todo aquello que Él mismo nos quiere conceder. Por eso cita inmediatamente Teófilo de Antioquía a Isaías. Dice, Isaías dice así, quitad las maldades de vuestras almas, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, liberad al ofendido, juzgad para el huérfano y haced justicia a la viuda. Aquí la pregunta importante es, ¿y quién es el único capaz de enseñarnos a hacer todo esto? Dios mismo, ¿no? Literalmente, solo Dios. Dice, por eso también Jeremías dirá de la siguiente manera, deteneos, dice el Señor, en los caminos y mirad y preguntad cuál es el camino bueno de nuestro Señor y caminad por él y encontraréis descanso para vuestras almas. Juzgad justo juicio, porque en esto está la voluntad del Señor, vuestro Dios. Nos dice Teófilo, ¿qué se nos ha enseñado? A seguir y hacer aquello que Dios mismo nos indica. Y esto en una continuidad, o sea, desde los profetas hasta los evangelios. Dice, y ahora hablemos de pureza. En cuanto a la pureza, no solo se nos enseña de palabra a no pecar de obra, también se nos enseña a no pecar siquiera de pensamiento. Se nos enseña a no concebir en el corazón ningún mal para otro, ni desear la mujer de otro al mirarla con los ojos. Ni eso. Dice, Salomón, que fue rey y profeta, dijo, que tus ojos miren recto y que tus párpados guiñen lo justo. Haz sendas rectas para tus pies. Dice, y de forma más clara y estricta, la propia voz evangélica nos enseña sobre la castidad. ¿Y qué nos dice? Todo el que mira a la mujer ajena para desearla ya adulteró con ella en su corazón. Cita Mateo. O sea, esta cita de Mateo nos indica que Teófilo de Antioquía ya estaba familiarizado con este evangelio. Es decir, para Teófilo de Antioquía es evidente que nosotros tenemos una enseñanza, que tenemos un camino al cual nos apegamos. Y añade Teófilo, ¿o acaso a nosotros también no se nos ha llamado a ser benevolentes? Y no solo como algunos suponen, ¿no? No solo benevolentes, sino benevolentes en todo momento. ¿No? Dice Teófilo, ¿o no se nos ha enseñado a reconocer en el otro al propio hermano? El que sea como mi propio hermano, por eso dice Teófilo de Antioquía. Por eso el Evangelio dice, amen a sus enemigos y rueguen por los que los calumnian. Porque si solo aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? Eso también hacen los bandidos y los cobradores de tributo. Y también, ¿no? Cita a Mateo.
sea, ahí vemos cómo empieza, ¿no? A meter los libros que a nosotros nos acompañan. Dice, incluso, que no se nos ha enseñado a hacer el bien, pero al mismo tiempo a no vanagloriarnos del bien que en efecto hacemos? Se nos dice que hagamos el bien, pero no a vanagloriarnos del bien que hacemos, porque no buscamos el agrado humano. Y vuelve a citar a Mateo. ¿O acaso no se nos dijo que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha? O sea, la discreción, la humildad. También nos manda la divina palabra someternos a magistrados y autoridades. Y que lo mejor que podemos hacer es orar por ellos. Y ahí a quién está citando, a Pablo, la carta a los romanos, ¿no? Y ojo, esta cita que está, digamos, incluida dentro de la mención que hace Teófilo de los evangelios, ya nos demuestra cómo las cartas de Pablo también son reconocidas como divina palabra. O sea, da a entender que las cartas de Pablo también están en continuidad con las escrituras, que forman parte, pues, de esta continuidad de salvación, o como hoy diríamos, que también se trata de textos canónicos, que es importante, digamos, la mención que hace Teófilo de Antioquía. ¿Mm? Y después también dice, considera entonces si los que reciben estas enseñanzas pueden vivir de forma promiscua o practicar uniones ilegítimas, o peor aún, comer carne humana, cuando ni siquiera tenemos permitido visitar los combates de los gladiadores, cuando ni siquiera se nos permite, ¿no?, ser espectadores de obras impúdicas para no ser partícipes ni cómplices de muertes. Ni eso. O sea, no hay un sustento lo que está afirmando. Entonces, Teófilo de Antioquía es que estas habladurías no son mentiras. Dice, por eso tampoco se nos permite ir a espectáculos que manchan nuestros ojos y oídos, y tampoco participar de los versos que allí se entonan. Dice, porque si de verdad de antropofagia, o sea, de comer carne humana, se trata, no es en estos espectáculos donde se representa cómo se comen los hijos de Tiestes y Teseo, y si es de adulterio, no también en esos espectáculos se promueve, y no solo adulterio entre humanos, sino incluso entre dioses. Y no es ahí donde se representan tragedias que los ensalzan, los cantan, los transmiten con versos, incluso no hasta se les dan reconocimientos y honores. Dice Teófilo, pues muy lejos del pensamiento del cristiano está hacer cosas semejantes, porque entre ellos está presente la templanza, se ejercita la continencia, se respeta la monogamia, se guarda la castidad, se expulsa la injusticia, se erradica el pecado, se medita la justicia, la ley tiene vigencia, se practica la religión, se confiesa a Dios y sobre todo la verdad domina. Esa es la cuestión. O sea, la maravilla del cristiano, del genuino cristiano, es que en su vida la verdad es lo único dominante. Y es la verdad la que ordena y pone en su lugar todas las demás cosas. Por eso, dice Teófilo de Antioquía, en el cristiano, la gracia nos conserva, la paz nos protege, la palabra nos conduce, la sabiduría nos enseña, la vida
domina y en definitiva, Dios reina. ¿Se dan cuenta cómo se vivía en esos momentos el cristianismo? ¿Ven cómo no tiene nada que ver con un desarrollo doctrinalmente complicado o con una disputa teórica entre unos y otros? ¿Se dan cuenta cómo su núcleo, su esencia, está precisamente en lo vivencial? Por eso repito lo último, la verdad domina. Por eso la gracia nos conserva, la paz nos protege, la palabra nos conduce, la sabiduría nos enseña, la vida domina, Dios reina. Ahora dice Teófilo, y si esto te parece poco, déjame decirte algo con más precisión, lo referente a los tiempos, para que reconozcas que nuestra palabra no es reciente y mucho menos es mítica, o sea, humanamente inventada, sino que incluso es más antigua y más verdadera que la de todos los poetas y escritores griegos. O sea, que nuestra experiencia creyente sí tiene una realidad histórica. No es una invención que se hunde en una mitología. Es pues, ¿no? Un hecho concreto. Dice, o acuérdate de ese Platón, que se ha creído el más sabio de los griegos. ¿Acaso no él mismo terminó en un montón de tonterías? Dice, porque en su libro La República, escrito por él, encontramos literalmente lo siguiente, y cita a Platón. Dice de Platón, si las cosas han permanecido todo el tiempo como están dispuestas ahora, ¿acaso pudo inventarse absolutamente algo nuevo? Y es que durante una miriada de miriadas de años les pasó inadvertido el tiempo a las gentes de entonces y solo hace 1000 o 2000 años que se pusieron de manifiesto los primeros descubrimientos, ya de Dédalo, ya de Orfeo, ya de Palamedes, cita Platón. Y dice Teófilo, ¿qué está diciendo Platón? Conjeturas. O sea, invenciones. Está conjeturando, está suponiendo, pero esos no son verdades. Porque, como dice Teófilo de Antioquía, lo que uno afirma no necesariamente corresponde. Es decir, aquí lo que manifiesta Teófilo de Antioquía es algo que va a resultar muy importante para todo el cristianismo posterior. Una cosa es conjeturar, hacer conjeturas, y otra cosa es la revelación. Exacto, no tiene fundamento. El único fundamento al que uno podría apelar, pues es su capacidad intelectual, pero no es un fundamento enteramente sólido. En cambio, la revelación sí, porque la revelación no es una conjetura hecha por intelectos destacados, es algo dado, en este caso, por Dios mismo. Entonces dice Teófilo, nosotros no tenemos conjeturas, tenemos la verdad, y es una verdad dada por revelación. Y dice, ¿y cuánto más? Nosotros no vamos a saber de la verdad que hemos aprendido de los santos profetas, tan llenos como estaban del Espíritu de Dios. Dice, por eso, a diferencia de tus filósofos, tus poetas y tus escritores, todos los profetas dijeron cosas concordes y armónicas entre sí. No andaban diciendo, ¿no? Uno una cosa y otro otra. Son concordes entre sí. E incluso, dice, anunciaron de antemano cosas que habrían de suceder a todo el mundo. Y sucedieron.
O sea, no hablaban por conjetura, anunciaban cosas y estas cosas ocurrieron. Por ejemplo, ¿cuántas veces se les dijo al pueblo de Israel que si no enmendaban su vida, la iban a pasar mal? Y ocurrió. O sea, no era un invento, era una advertencia, ¿no? Es como si a alguien le dices, mira, si no te sientas bien, te vas a caer. Se cayó. Se le dijo, o sea, fue algo que pasó. Dice, por eso, el propio cumplimiento de estas cosas previamente anunciadas y ya acontecidas son las que en efecto ayudan al amante del estudio, o sea, a los amantes de la verdad. Porque el estudio, dice Teófilo de Antioquía, no consiste en llenarse de suposiciones, consiste de acceder cada vez de mejor manera a esa verdad que nos ha sido revelada. Dice, incluso aún hablando de épocas anteriores y lejanas como el diluvio. Fíjense, dice Platón, muestra que hubo un diluvio. Platón habla de un diluvio, o sea, era un hecho conocido antiguamente, ¿eh? Y ya se sabe. Incluso textos verdaderamente antiguos hacen mención a un diluvio. Dice Platón, aún mostrando que hubo un diluvio, dijo que no alcanzó toda la tierra, sino solamente las llanuras, y que aquellos, pues, que se subieron a los montes más altos, se salvaron. Dice, otros dicen que existieron Deucalión y Pirra, y que estos se salvaron en un arca, y que Deucalión, después de salir del arca, arrojaba piedras para atrás, y que de las piedras nacían seres humanos. Y de ahí dicen otros que a una multitud de humanos así formados se les llama pueblo. Otros dijeron que incluso hubo un segundo diluvio. En cambio, Moisés, este siervo de Dios, cuando menciona la creación del mundo, explica de tal manera lo sucedido en el diluvio en la tierra, que la cosa quedó clara y no se puso a mitificar. Es decir, no se puso finalmente a inventar. Dice Moisés, tampoco declaró que hubiera un segundo diluvio, sino que dijo todo lo contrario, que ya no habría diluvio alguno de agua en el mundo, como en efecto ni lo ha habido ni lo habrá. Lo hubo, es cierto, pero ya no volverá a suceder. Y cuenta Moisés que fueron 8 el total de almas de seres humanos que se salvaron en el arca, la cual fue construida no por iniciativa humana, sino por orden misma de Dios, por ese hebreo llamado Noé, y que en lengua griega, fíjense, en lengua griega significa descanso, o sea, un descanso. Dice, este Noé tenía 3 hijos. Sus nombres eran Sem, Cam y Jafet. Cada uno tenía una mujer. Dice, cuyos nombres son Sem, Cam y Jafet. Cada uno de los cuales tenía su mujer. Más aquel y la mujer suya. Moisés indicó que el diluvio tuvo lugar durante 40 días y 40 noches, y que el fluir de las cataratas del cielo y brotar todas las fuentes del abismo, al punto que el agua se levantó 15 codos por encima de los montes más altos. O sea, no lo que dijo Platón. O sea, que sí realmente inundó toda la tierra. Dice, y así pereció todo el género humano de entonces. Solo se salvaron estos 8 que hemos mencionado, los que estaban guardados en el arca. Y dice algo interesante. Los restos de esta arca se muestran hasta el día de hoy en los montes de Arabia. O sea, tampoco se trataba de algo meramente inventado. Se reconocía incluso un registro. Dice, ¿y Moisés qué?
Él fue el conductor, ¿no?, de los judíos. No es un ser mitológico. Estos fueron sacados de Egipto y habitaron después la región que hoy se llama Judea, 313 años antes de la llegada de Danao a Argos. Es decir, lo que está diciendo es, su mitología, que parece remontarse a un pasado muy remoto, es algo inexistente, mientras que los hechos que ya comentamos sí sucedieron. Dice, y eso que Danao es considerado uno de los más antiguos por la mayor parte de los escritores griegos.